Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy iniciamos una serie de sesiones que estarán dedicadas a tratar los derechos y garantías de los contribuyentes frente a las actuaciones de la administración tributaria. Hoy comenzaremos hablando de la fiscalización tributaria para comprender las exorbitantes competencias que comporta el ejercicio de esta potestad administrativa. Y en la sección siguiente trataremos los derechos y garantías de los contribuyentes, de los sujetos pasivos de la imposición durante la fase de la fiscalización tributaria. Pero hay dos reflexiones fundamentales que hay que hacer antes de entrar en materia. La primera es que, aunque frecuentemente mencionaremos artículos del Código Orgánico Tributario y otras leyes, eh, lo fundamental no es lo que dicen necesariamente estas normas, sino los principios en los cuales las mismas se inspiran, o en virtud de los cuales las mismas deben ser interpretadas. A veces esos principios no parecen evidentes, sino que provienen de los fundamentos axiológicos de nuestro sistema jurídico, tales como la justicia, la equidad, la libertad, el bien común, entre otros, ¿no? La segunda premisa es que además de estos fundamentos axiológicos de nuestro sistema jurídico, reconocemos como norma fundamental a la Constitución, y esto no es una simple declaración, sino una regla para la resolución de casi todos los problemas que plantea el permanente conflicto dialéctico entre el ejercicio de las potestades y competencias tributarias legalmente atribuidas a las diferentes administraciones tributarias y los derechos y garantías de los contribuyentes o de los sujetos pasivos de la imposición en general. En ese orden de ideas vamos a decir de entrada que ninguna ley tributaria tiene rango constitucional, pero los derechos y garantías de los ciudadanos sí que lo tienen. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho en una sentencia del 25 de enero de 2001 en el caso Baker Hughes que la Constitución es suprema, entre otras cosas, porque en ella se encuentran reconocidos y positivizados los valores básicos de la existencia individual y de la convivencia social, al tiempo que instrumenta los mecanismos democráticos y pluralistas de legitimación. Y también ha dicho la Sala Constitucional, en una sentencia del 16 de noviembre de 2010 en el caso José Guerra y otros, que las leyes deben ser interpretadas conforme a la Constitución y a los principios que derivan de esta. El principio de la legalidad, que es el principio que gobierna todas las actuaciones de la administración tributaria, emana de la Constitución. Y como consecuencia de ello, la sumisión de la administración al principio de la legalidad no puede conllevar a que las administraciones tributarias entonces desconozcan la Constitución, alegando que deben someterse a lo que establecen las leyes, porque eso es un absoluto contrasentido. Y además haría nugatorio el principio general establecido en el artículo 7 de la Carta Fundamental, que declara que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y a ella se encuentran sujetos todos los órganos del poder público, todas las ramas del poder público. La aplicación preferente de la Constitución es la forma más depurada y elevada de satisfacer el principio de la legalidad, porque este principio no se reduce al cumplimiento irrestricto de la ley formal, sino al cumplimiento de lo que el maestro del derecho administrativo clásico, Maurice Horiou,
denominó el bloque de la legalidad, que no solo comprende las leyes, sino que tiene como cúspide del ordenamiento jurídico a la Constitución. Ya entrando en materia, como dije, en estas sesiones vamos a hablar de todos y cada uno de los eventos en los cuales interactúa la administración tributaria con los sujetos pasivos de la imposición, y ahí seguiremos viendo, siguiendo un poco el orden de aquel libro que publicamos hace 22 años, La defensa del contribuyente frente a la administración tributaria. Iremos viendo en orden todos estos eventos, comenzando tal vez por el más importante de todos, el primer contacto, digamos, tenso entre el sujeto pasivo de la imposición y la administración tributaria, que es la fiscalización tributaria. La fiscalización, en un sentido amplio, es el conjunto de operaciones instrumentales destinadas a recolectar, sistematizar, examinar y valorar datos e informaciones pertinentes para constatar y, en su caso, determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y los deberes formales tributarios. Pero este concepto no es suficiente para entender la naturaleza, el objetivo y los límites de la potestad de fiscalización. Lo primero que hay que entender es que la fiscalización tributaria es un procedimiento administrativo, y esto es muy importante. Un procedimiento administrativo es una secuencia ordenada de actuaciones a través de las cuales se concreta el ejercicio de una actividad administrativa. Por su naturaleza de procedimiento administrativo, la fiscalización entonces tiene un doble, o sirve a un doble propósito. Por un lado, el procedimiento administrativo encausa de manera organizada dentro de una estructura racional el ejercicio de las potestades administrativas, indicando las formas que han de seguirse para que estas potestades se activen y cumplan el objetivo siempre definido por la ley, para cuya satisfacción han sido justamente otorgadas estas potestades administrativas. Pero por otra parte, y esto es crucial, que la fiscalización tributaria sea un procedimiento administrativo supone una garantía para el ciudadano frente a la arbitrariedad, frente al abuso de poder y frente a las veleidades del funcionario que ejecuta la administración, porque ya él tiene un cauce ordenado, un cauce formal ordenado, dentro del cual debe reconducir la totalidad de su actuación, y un cauce dentro del cual hay una serie de derechos y garantías para los ciudadanos, para los sujetos pasivos de la imposición. El procedimiento administrativo pretende garantizar que el poder inmanente en toda potestad administrativa no se va a ejercer de cualquier forma, en cualquier momento y en cualquier lugar según el libre arbitrio del funcionario que actúa, sino cumpliendo unas formalidades previamente definidas por la ley, que pretenden que la actividad administrativa se desenvuelva de conformidad con los principios que están definidos en el artículo 141 de la Constitución y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que son las normas que definen cuáles son los principios que orientan la actuación en general de la administración pública, y que son la honestidad, la participación, la celeridad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad en el ejercicio de la función pública y el sometimiento pleno a la ley y al derecho. Entonces ya aquí tenemos un dato esencial, y es que la fiscalización tributaria no es una emboscada, no es un procedimiento pseudo policial destinado a amedrentar, a atemorizar, a acorralar al sujeto pasivo de la imposición, para hacerlo
claudicar ante las pretensiones del ente exactor. Esa deriva, para utilizar una terminología que es muy sugerente, esa deriva distópica de la potestad de fiscalización no solo no es y no puede ser su propósito, sino que semejante forma de concebirla atenta y traiciona el fin garantista de todo procedimiento administrativo. La norma rectora de la fiscalización tributaria en nuestro ordenamiento jurídico es el Código Orgánico Tributario, desde luego, en cuyo artículo 131 se dispone que la Administración es competente para ejecutar los procedimientos de verificación, de fiscalización y determinación de la obligación tributaria para constatar el cumplimiento de las leyes y disposiciones y demás disposiciones de carácter tributario por parte de los sujetos pasivos de la imposición. Pero las competencias específicas en las cuales se descompone la potestad administrativa de fiscalización están desarrolladas en el artículo 137 del Código Orgánico Tributario, y estas competencias están a su vez reforzadas por la norma que consagra los deberes formales que deben cumplir los contribuyentes, que es el artículo 155 del Código Orgánico Tributario. Es decir, estas normas deben interpretarse siempre de manera conjunta porque son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Las competencias que tiene la Administración Tributaria en el ejercicio de sus potestades de fiscalización, determinación de la obligación tributaria, y los deberes formales que tienen los contribuyentes para facilitar el ejercicio de la potestad de fiscalización. Lo primero que hay que remarcar aquí, y luego lo veremos en detalle, es que la fiscalización tributaria solo puede ser llevada a cabo por funcionarios competentes en general, ¿no? Es decir, por funcionarios que tengan una asignación de facultades que provenga de la ley, ¿no? Pero además estos funcionarios deben estar autorizados específicamente para el procedimiento de fiscalización de que se trate mediante una providencia administrativa especial, de acuerdo con lo que establece el artículo 137.1 del Código Orgánico Tributario. Esa autorización específica tiene que ser naturalmente escrita, es personalísima porque solo habilita para actuar al funcionario que está perfectamente identificado dentro de esa autorización. Debe ser emitida por un funcionario competente porque de lo contrario es inválida y no tiene por qué ser atendida por el contribuyente. Cualquier procedimiento que se inicie sin esta autorización es completamente nulo porque ha obviado un trámite esencial del procedimiento y en consecuencia es nulo de conformidad con lo establecido en el artículo 270.4 del Código Orgánico Tributario y 19.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Aclarado esto, que es digamos que una norma fundamental para que pueda iniciarse el procedimiento administrativo adecuadamente, podemos sistematizar las competencias concretas en que se descompone la fiscalización tributaria de la siguiente manera, ¿no? Atendiendo primeramente a su aspecto material. Las fiscalizaciones tributarias pueden abarcar todos los tributos administrados por el ente de que se trate o solo alguno de ellos. Puede abarcar todos los elementos de la base imponible del tributo que se trate o solo alguno de ellos. Esa determinación en principio es discrecional del ente que detenta la potestad fiscalizadora, pero siempre una discrecionalidad entendida en los límites fijados por el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es decir, dentro de la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, como dice la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Atendiendo a su aspecto temporal, la fiscalización puede, por una parte, abarcar tantos periodos fiscales como lo permita la prescripción, el límite de la prescripción, de acuerdo con lo establecido en los artículos 55 y siguientes del Código Orgánico Tributario, y por otro lado,
La fiscalización, el procedimiento en sí mismo puede tomar el tiempo que sea necesario, también teniendo como límite el lapso de prescripción de acuerdo con las normas que ya mencioné. Pero en este último particular, más adelante veremos que no es exactamente así, que la fiscalización puede prolongarse todo el tiempo que le provoque al funcionario que está llevando a cabo el procedimiento, porque hay unos límites que derivan de la interpretación de distintas normas y que le otorgan derecho al contribuyente a que el procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria se conduzca con celeridad, eficiencia y eficacia sin dilaciones indebidas, ¿no? Atendiendo a su aspecto espacial, tenemos que la actividad fiscalizadora va a desenvolverse en principio en el lugar donde reposan las evidencias del hecho imponible y de los elementos que integran la base cuantitativa sobre la cual recae el tributo, es decir, la base imponible, y este lugar es por definición o digamos que por antonomasia el domicilio fiscal del sujeto pasivo. Es allí donde debe conservarse la información relevante a los fines tributarios, como por ejemplo los libros mercantiles obligatorios, diario mayor inventario, los auxiliares, es decir, los libros auxiliares, los libros societarios en el caso de las personas jurídicas, de accionistas, asambleas y juntas, regulados en el artículo 260 del Código de Comercio, los comprobantes de la contabilidad, que son importantísimos en conjunto con la contabilidad para darle mérito probatorio a la contabilidad, tales como facturas, notas de débito y crédito, contratos, estados de cuenta bancarios, etcétera, las declaraciones con fines impositivos, entre otros. De hecho, es un ilícito tributario no mantener los registros y los libros y registros en el domicilio del contribuyente cuando ello fuere obligatorio de conformidad con el artículo 102.2 del Código Orgánico Tributario. En el caso de los documentos que se encuentren en formatos digitales, lo importante es que estos documentos estén a disposición de la Administración Tributaria. No es necesario que se le entreguen físicamente, sino que estén a disposición, que la Administración Tributaria tenga acceso a esos documentos. No puede haber discusión alguna en el sentido de que muchos documentos con relevancia para fines tributarios pueden estar desmaterializados o digitalizados, y eso es lo que se desprende de una interpretación armónica de los artículos 135, 137.7, 137.10 y 138, parágrafo único del Código Orgánico Tributario. Con respecto al domicilio, el Código Orgánico Tributario dispone en sus artículos 31, 32 y 33 cuál es el domicilio de los sujetos pasivos para todos los efectos tributarios, y en particular para la práctica de las actuaciones de la Administración Tributaria. No voy a entrar a referirme a esos artículos porque con su simple lectura en el Código Orgánico Tributario es más que suficiente, ¿no? Lo que interesa decir es que, digamos, que ahí está descrito los lugares donde normalmente va a estar la información con relevancia tributaria que la fiscalización debe examinar, sistematizar, primero recopilar, sistematizar, examinar y valorar para los fines de la determinación de la obligación tributaria y el cumplimiento de los deberes formales. Pero la fiscalización tributaria no solo puede desenvolverse en el domicilio fiscal del sujeto pasivo, pues el artículo 139 del Código Orgánico Tributario faculta a la Administración Tributaria para conducir todo o parte del procedimiento de fiscalización tributaria según las circunstancias del caso en las oficinas de la Administración Tributaria, en el domicilio del representante legal del sujeto pasivo, donde se realicen total o parcialmente las actividades grabadas
o donde exista alguna prueba al menos parcial del hecho imponible. Bien, luego de haber hecho estas consideraciones en torno a las tres perspectivas en que puede plantearse el examen de las competencias de la fiscalización tributaria, es decir, según su aspecto material, temporal y espacial, veamos en concreto cuáles son estas competencias. De acuerdo con el artículo 137.3, la Administración Tributaria puede exigir a los contribuyentes, responsables y terceros la exhibición de su contabilidad y demás documentos relacionados con su actividad, así como que proporcionen los datos o informaciones que se les requieran con carácter individual o general. Esta competencia representa sin duda alguna la función fundamental de la fiscalización tributaria, porque justamente se trata de la recolección, sistematización, examen y valoración, como dije anteriormente, de la información relevante para la determinación del tributo y la constatación del cumplimiento de los deberes formales de naturaleza tributaria. La exhibición de los libros y demás documentos relacionados con la actividad del contribuyente no necesariamente implica la entrega física de los mismos, como lo dije anteriormente, salvo por lo que respecta a los libros, digamos, corporativos de las sociedades de comercio, que por la vetustez de nuestra legislación mercantil todavía tienen que seguir siendo llevados en forma física, ¿no? Pero de resto, mucha información relevante, como dije antes, puede estar en formatos digitales. El artículo 134 del Código Orgánico Tributario establece con claridad que la Administración Tributaria puede utilizar medios electrónicos o magnéticos para recibir, notificar e intercambiar documentos, declaraciones, pagos o actos administrativos, en general cualquier información, de lo que se sigue que los documentos relacionados con la actividad económica del sujeto pasivo pueden estar perfectamente en formatos digitales. Y por otro lado, los artículos 137.7, 138, parágrafo único y 151.3 dejan claro que la contabilidad y los documentos con relevancia tributaria pueden estar contenidos en medios magnéticos o digitales, ¿no? Lo relevante, también lo dije anteriormente, es que estos documentos sean accesibles para la administración tributaria, que pueda revisarlos sin ninguna dificultad para que no se materialice el ilícito tributario que está previsto en el artículo 101.12 del Código Orgánico Tributario. Además, es importante señalar que si se impide a la administración tributaria el acceso a estos documentos que están en formatos digitales, puede activarse inmediatamente la actuación del resguardo nacional tributario, de acuerdo con los artículos 100, es decir, de la Guardia Nacional, de acuerdo con los artículos 151.2 y 151.3 del Código Orgánico Tributario. Desde luego es lo más indeseable del mundo tener que llegar a una situación como esa, porque es importante aquí decirlo, aunque vamos a hablar de los derechos y garantías de los contribuyentes, los sujetos pasivos de la imposición deben colaborar con las funciones de fiscalización y determinación de las obligaciones tributarias que pretenden asegurar el cumplimiento de las leyes tributarias y del deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, ¿no? Es bueno aclarar que la exhibición puede abarcar todos los libros contables y auxiliares, así como los libros corporativos, pero con respecto al resto de los documentos, solo puede ser exigida con respecto a aquellos que tienen relevancia a los fines tributarios. Finalmente, es importante indicar que, conforme lo establecido en el artículo 47.4 del Código Orgánico Tributario, todos los requerimientos de información deben señalar con precisión los documentos y datos e informaciones solicitados por la Administración Tributaria, lo cual constituye incluso un derecho que ha sido reconocido
en la Carta de Derechos y Garantías del contribuyente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, en cuyo número 63 dice: el derecho a que no se practiquen requerimientos generalizados de información, lo que se llaman las phishing expeditions, es decir, que la información empieza a requerir información sin saber exactamente qué es lo que anda buscando para ver si pesca algo, ¿no? Los requerimientos de información tienen que ser específicos, tienen que ser concretos y siempre y en todo caso de información relevante a los fines tributarios. Hay otras competencias de la administración tributaria que están relacionadas con medidas que aseguran los resultados de la fiscalización, ¿no? Entonces, para garantizar los resultados de la fiscalización y que la información relevante a los fines tributarios no desaparezca, el artículo 137.7 del Código Orgánico Tributario faculta a la Administración Tributaria para retener y asegurar documentos que han sido revisados durante la fiscalización, incluidos los registrados en medios magnéticos o similares, y tomar las medidas necesarias para su conservación, para lo cual es necesario, por supuesto, levantar un acta donde se deje constancia de esos documentos que han sido requeridos y que han sido finalmente retenidos por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria también puede, de acuerdo con el artículo 137.10, adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, la desaparición o la alteración de la documentación que se exija conforme a las disposiciones del Código Orgánico Tributario, incluido nuevamente los documentos o las informaciones que están contenidas en medios digitales, ¿no? Y finalmente, y de acuerdo con el artículo 137.14 del Código Orgánico Tributario, la Administración Tributaria puede tomar posesión de los bienes con los que se suponga fundadamente que se ha cometido un ilícito tributario previo al levantamiento del acta en la cual se especifiquen dichos bienes. Obviamente estas medidas, que son unas medidas exorbitantes, no pueden tomarse en cualquier caso ni de cualquier modo, sino que tienen que estar debidamente justificadas. Se debe dar razón circunstanciada de por qué se están tomando estas medidas de aseguramiento con respecto a documentación que es propiedad del contribuyente, o de bienes que son propiedad del contribuyente, por qué la Administración Tributaria está tomando estas medidas, ¿no? Y bueno, obviamente es responsabilidad de la Administración asegurar que es tanto la documentación que retiene como los bienes que toma para asegurarlo. Es responsabilidad de la Administración conservar esa documentación y esos bienes para que no se deterioren, no se pierdan, no se extravíen, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía, pues si la Administración no procede de esta forma, estaríamos frente a la violación de normas constitucionales como el artículo 48 de la Constitución, que consagra el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones en toda su forma, el artículo 49.1 que prohíbe la obtención ilegítima de pruebas, y el artículo 115 de la Constitución que consagra el derecho de propiedad, porque esa documentación, como he dicho, y esos bienes son propiedad del contribuyente, y por eso es que el artículo 138 del Código Orgánico Tributario se encarga de especificar cómo deben tomarse esas medidas de aseguramiento de esa documentación, de esa información y de los bienes con los que se suponga que se ha cometido un ilícito. Y en general podríamos decir que esas medidas deben ser proporcionales al fin que se persiga. Debe levantarse
debe levantarse un acta donde se deje razón circunstanciada de todo lo que se está haciendo. Las medidas tienen que ser revocadas cuando cesan las circunstancias que le dieron lugar y en general cuando se trate de la contabilidad o los medios que la contengan, esa medida no puede prolongarse por más de 30 días continuos y solo va a proceder en los supuestos taxativamente señalados, como dije anteriormente, en el Código Orgánico Tributario, ¿no? El artículo 137.4 del Código Orgánico Tributario también le otorga competencia a la Administración Tributaria para requerir a los contribuyentes, responsables y terceros que comparezcan ante sus oficinas a dar contestación a las preguntas que se le van a formular o a reconocer firmas, documentos, etcétera, ¿no? La comparecencia ante la Administración Tributaria puede hacerse personalmente o a través de un representante legal o un apoderado. Obviamente quien invoca la representación tiene que acreditarla en la primera oportunidad que se presenta en la Administración Tributaria, tiene que acreditar esa representación. La comparecencia ante la Administración Tributaria es obligatoria y no atenderla es una conducta sancionable de acuerdo con el artículo 105.4 del Código Orgánico Tributario, con una multa equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, obviamente a menos que haya una causa justificada para no atender la orden de comparecencia de la Administración Tributaria. Pero un punto muy importante y que a veces las administraciones tributarias no entienden es que la información exigida en estas entrevistas, por llamarlas de alguna manera, estas cordiales entrevistas, por llamarlas de alguna manera, es solamente la información que es pertinente a los fines de la determinación de la obligación tributaria o de la constatación del cumplimiento de los deberes formales tributarios. La administración carece completamente de competencia para exigir información que es impertinente y la pertinencia supone, que ya lo he dicho muchas veces por aquí, que la información que se requiere tiene que estar relacionada en forma directa con el hecho imponible, con la base imponible o algún otro elemento necesario para la determinación de la obligación tributaria o la constatación del cumplimiento de deberes formales. Si se admite que la administración pudiera tener alguna discrecionalidad para establecer esa pertinencia, es decir, para evaluar hasta qué punto una información que está requiriendo tiene relación con lo que está investigando, no se olvide nunca que cada vez que la administración actúa en ejercicio de un poder discrecional, ese poder discrecional debe ejercerse de acuerdo con los lineamientos que están en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, es decir, con un límite relativo a la debida proporcionalidad y adecuación de la actuación con los fines de la norma que autoriza la actuación y los hechos que se investigan. Esto es fundamental. La discrecionalidad no significa actuar como le venga en gana al funcionario de turno, sino que la discrecionalidad tiene unos límites prefijados en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Como vamos a analizar en su momento, el contribuyente tiene derecho a que su comparecencia sea exigida solo en días y horas hábiles, a menos que en su interés sea procedente una habilitación, y asimismo tiene derecho a que se deje constancia de su comparecencia en forma oficial de acuerdo con el artículo 160 del Código Orgánico Tributario. De acuerdo con el artículo 137.11, la Administración Tributaria también es competente para requerir información a terceros que están relacionados con los hechos objetos de la fiscalización o que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer
la realización del hecho imponible o del hecho en general que está investigando la administración tributaria, ¿no? Conforme a lo establecido en el artículo 147.4 del Código Orgánico Tributario, el requerimiento de información a terceros debe señalar con precisión los documentos y datos e informaciones que están siendo requeridos, están siendo solicitados por la administración tributaria. Esto pareciera una obviedad, pero es muy importante decir que la administración tributaria puede acudir a requerir información a terceros cuando no puede obtenerla del contribuyente, porque la fuente fundamental de la información tributaria, de la información relevante a los fines tributarios, es el sujeto pasivo, es el contribuyente o el responsable que están siendo objeto de un procedimiento de fiscalización. Solo cuando la información no puede ser obtenida en forma directa del contribuyente, entonces es que se puede acudir a un tercero. Y esto es así porque la fuente fundamental de información a los fines de una determinación sobre base cierta es el propio contribuyente, es el propio sujeto pasivo de la imposición y no un tercero, por una parte, y por la otra, la administración tributaria está obligada a guardar reserva de las investigaciones que está conduciendo, y en ese caso, cada vez que se dirige a un tercero, pone en evidencia que el contribuyente está siendo objeto de un procedimiento de fiscalización, lo que eventualmente puede tener consecuencias adversas para ese contribuyente. Entonces, esa es una información, o mejor dicho, una competencia subsidiaria a la que va a acudir la administración cuando lamentablemente no puede obtener la información en forma directa del propio contribuyente. La doctrina ha tratado de sistematizar en qué momentos es que realmente la administración puede acudir a solicitar esa información a terceros, y ha dicho que, por ejemplo, cuando haya resultado infructuoso el despliegue de la función inspectora sobre el sujeto pasivo del tributo, que es lo que acabamos de decir, o se desconozca la identidad de los sujetos que han realizado determinadas operaciones, o existen fundadas razones para concluir que será inoperante exigir la información al propio sujeto que se investiga. Pero además existen otras limitaciones frente a estos requerimientos que es muy importante destacar. Por ejemplo, cuando esos terceros son personas que pueden invocar el secreto profesional, pueden negarse a suministrar la información, como es el caso de los abogados y los contadores públicos. Los abogados, de acuerdo con los artículos 61 de la Ley de Abogados y 25 y 26 del Código de Ética del Abogado, y los contadores públicos, de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría. También pueden negarse a dar la información a aquellos cuya declaración implique violar el secreto de la correspondencia epistolar o de las comunicaciones en general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1374 del Código Civil, o también el cónyuge, el concubino o el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de acuerdo con el artículo 49.5 de la Constitución. Es decir, esos terceros están preservados de suministrar información a la administración tributaria con respecto al contribuyente o al responsable, ¿no? En cuanto al secreto profesional, es importante aclarar que ese secreto profesional lo tienen quienes trabajan de manera independiente con respecto al contribuyente. Quienes están en una relación de subordinación con respecto al contribuyente no pueden invocar ese secreto profesional, y tampoco frente a esos requerimientos de información que hace la administración tributaria se puede invocar el secreto bancario. Eso no es posible. La administración tributaria tiene también competencia para
practicar avalúos, y es una competencia importantísima, es una parte muy importante de la determinación tributaria, asignarle valor a distintos tipos de bienes y derechos. En tanto, ese valor puede afectar la cuantificación de la base imponible. Así sucede en el impuesto sobre la renta, en el impuesto a los grandes patrimonios, en el impuesto sucesoral, en el impuesto al valor agregado. Es decir, todos esos tributos tienen circunstancias donde es necesario que la administración haga valoraciones de bienes y derechos a partir de la valoración que ya haya hecho el contribuyente, o simplemente como de manera oficiosa, ¿no? Por esa razón, el artículo 137.5 del Código Orgánico Tributario faculta a la administración tributaria para practicar avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte o en cualquier lugar del territorio nacional. Sin embargo, aquí es importante hacer una aclaración y se refiere a los valores que ya han sido objeto de una declaración con fines impositivos presentada por el contribuyente. Recuerden ustedes que las declaraciones presentadas por los contribuyentes se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad del contribuyente de acuerdo con el artículo 157 del Código Orgánico Tributario. De manera que si la administración tributaria va a desconocer o a ajustar los valores declarados, no puede hacerlo de cualquier forma, ¿no? Sino que tiene que hacerlo con fundamento en elementos objetivos debidamente justificados que permitan desvirtuar la estimación que ha hecho el contribuyente. Bueno, esas son más o menos las competencias de la fiscalización tributaria, pero hay una forma de fiscalización tributaria, digamos de menor extensión y menor entidad, pero que puede tener unas consecuencias delicadas en nuestro ordenamiento jurídico, que es la llamada verificación tributaria. Nuestra legislación contempla el llamado procedimiento de verificación tributaria, que también es un procedimiento de fiscalización, pero digamos que es sumario y expedito, o como se le ha llamado, son fiscalizaciones de escritorio, ¿no? Que tienen dos propósitos fundamentales. De una parte, la revisión de las declaraciones presentadas por los contribuyentes sin salirse de los elementos declarados por el contribuyente, y de la otra, la constatación del cumplimiento de deberes formales. Al igual que la fiscalización tributaria, en mi opinión personal, la verificación es un procedimiento administrativo y por lo tanto se le aplican o se le deberían aplicar al mismo todos los principios que están previstos en la dogmática general del derecho administrativo o del derecho tributario formal a los procedimientos administrativos en general, ¿no? Pero la fiscalización tiene una característica muy peculiar, ¿no? Y es que dentro de su seno no es posible, al menos formalmente hablando, que el contribuyente alegue y pruebe, que el contribuyente siquiera se entere de que se está conduciendo una verificación. Y eso tiene unas connotaciones muy importantes desde el punto de vista legal, sobre todo cuando la verificación va a tener como resultado un acto sancionatorio, es decir, la imposición de multa por el incumplimiento, por ejemplo, de deberes formales, ¿no? Porque si ese resultado de la fiscalización tiene un efecto gravoso con respecto al contribuyente, hay que entender, por ejemplo, que al contribuyente no se le ha dado el derecho a enterarse, que es un derecho constitucional, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución, no se le ha dado el derecho a enterarse que existe ese procedimiento donde él está siendo investigado, ¿no? No se le ha dado una oportunidad para oírlo, para ejercer su derecho a la defensa. No se le ha dado acceso al expediente administrativo donde están, donde constan las investigaciones que se están haciendo con respecto a él. No se le ha dado el derecho a ser presumido inocente, porque
probablemente se le va a imponer una sanción sin siquiera haberlo oído. Y al final del camino, como la fuente probable del acto gravoso va a ser su propia declaración, en definitiva lo que está ocurriendo es que no se le ha dado el derecho a no autoinculparse, ¿no? Entonces, esta prescindencia de estas fases esenciales a todo procedimiento administrativo se ha justificado en el hecho de que en el caso de la verificación de las declaraciones, la administración tributaria solamente se atiene a lo que está contenido en la propia declaración y que por lo tanto pues es innecesario abrir un procedimiento administrativo donde el contribuyente pues aporte documentos, alegue argumentos en su defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay varias cosas que decir con respecto a esa argumentación. Primeramente, como dije antes, la declaración de impuestos sobre la renta, bueno, es verdad que no es un documento público porque no emana de un funcionario autorizado para darle fe pública. No es un documento administrativo porque no emana de la administración, entonces bueno, tendríamos que decir que es un documento privado, pero no es cualquier documento privado. En primer lugar, es un documento que tiene que hacerse exactamente de acuerdo con las determinaciones que establece la ley y el reglamento y otras normas de rango sublegal, pero además es un documento que contiene una declaración jurada y por esa razón la ley le otorga a esa declaración una presunción de veracidad, ¿no? Entonces, cuando la administración tributaria está examinando esa declaración jurada, bueno, tiene que desvirtuar esa presunción de veracidad que tiene la declaración impositiva, y por eso es que el procedimiento de verificación sirve solamente para, por ejemplo, determinar errores de cálculo dentro de la declaración o una errónea ubicación de los conceptos dentro del formulario, dentro de la planilla destinada a la declaración, pero no puede ir más allá de eso, ¿no? Este es un documento bastante peculiar porque a pesar de que es un documento elaborado por el propio contribuyente, que en principio, de acuerdo con el principio de alteridad de la prueba, no debería hacer prueba en favor de quien la promueve, pues la realidad es que sí lo hace, porque es una declaración jurada que hace el sujeto pasivo de la imposición y a la que, como he dicho, la ley le otorga una presunción de veracidad. Entonces, en principio, un documento de esta naturaleza, para ser desvirtuado, tendría que ser, por ejemplo, tachado de falsedad si lo que se alega es que el documento ha sido falsificado, o habría que probar la simulación si lo que se alega es una falsedad ideológica. Pero bueno, la administración tributaria no tiene que llegar hasta eso. La administración tributaria, en ejercicio de sus competencias de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, puede desvirtuar el contenido de la fiscalización, de la declaración de impuestos, pero tiene que realizar una actividad probatoria, ¿no? Y lo cierto es que la verificación no es suficiente para hacer eso, porque, como he dicho, la verificación alcanza única y exclusivamente para detectar errores aritméticos o de cálculos contenidos en la declaración, incongruencia de cifras, errores cometidos en la elaboración de la planilla, etcétera, pero no ya para destruir la presunción de veracidad que ampara a las declaraciones impositivas, ¿no? Pero además de esta limitación que representa esta presunción de veracidad que ampara la declaración, la verificación se enfrenta con otros problemas que, en mi opinión, son absolutamente insalvables. Yo opino
que la verificación es un procedimiento radical y absolutamente inconstitucional, salvo en ese supuesto específico de las correcciones de errores materiales dentro de la declaración. Ese procedimiento es completamente inconstitucional, en especial en el caso de la constatación del cumplimiento de deberes formales que van a dar lugar a la imposición de sanciones tan graves como la sanción de clausura, porque, como he dicho, es un procedimiento que se conduce secretamente sin notificar al sujeto pasivo, es decir, se lleva a cabo a sus espaldas, sin ponerlo en conocimiento que se ha iniciado una fiscalización en su contra o con respecto a él. Es un procedimiento en el cual el sujeto pasivo no puede participar, por lo que no puede ejercer adecuadamente su derecho a la defensa antes de que se produzca el acto que afecte sus derechos e intereses. El sujeto pasivo no puede promover prueba alguna ni tiene acceso a las pruebas recopiladas por la administración tributaria y a las informaciones que lo afectan. No tiene obviamente acceso al expediente administrativo y bueno, como he dicho antes, el resultado de ese procedimiento puede ser la imposición de una sanción con respecto a la cual el contribuyente no ha podido alegar absolutamente nada en su defensa, porque la decisión se adopta inaudita parte y en consecuencia única y exclusivamente con la información de la que dispone la administración tributaria y que ha sido interpretada por la administración tributaria sin oír al contribuyente, ¿no? Y como dije al principio, como es la declaración, lo que es utilizado o la información proveída por el propio contribuyente, lo que es utilizado para sancionarlo, pues entonces al contribuyente simplemente se le ha obligado a declarar contra sí mismo en violación de la garantía establecida en el artículo 49.5 de la Constitución, ¿no? Bueno, hasta aquí esta primera sesión. En una segunda sesión vamos a hablar de los derechos y garantías que tienen los contribuyentes y en general los sujetos pasivos de la imposición frente a estas actuaciones de la administración tributaria, en el caso específico de la fiscalización en general. Como siempre, yo voy a dejar consignado en el video de YouTube la bibliografía que ha sido consultada. Es una bibliografía extensa, pero que debe ser revisada. Y bueno, por supuesto que todo lo que aquí se ha hablado, con el favor de Dios, formará parte de del nuevo libro, La defensa del contribuyente, que si Dios quiere podrá estar terminado, al menos eso espero, a finales de este año. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.